Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y alegría. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tocado el corazón de muchísimas personas, un momento que, aunque es una celebración de amor y futuro, también trae consigo la inevitable emoción de las despedidas y los lazos familiares que a veces parecen eternos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la emotiva despedida de Can Yaman con su mamá, justo antes de lo que se anticipa como una de las bodas más esperadas del año. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este tierno y conmovedor instante, un vistazo íntimo a la preparación de un hombre que está a punto de dar un gran paso en su vida, un paso que, si bien marca el inicio de una nueva familia, también resalta la importancia de las raíces y de los cimientos que lo han formado. Y ya saben, si les gusta lo que ven y quieren seguir conectando con historias como esta, que nos recuerdan nuestra propia humanidad y la fuerza de los vínculos afectivos, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar este viaje emocional. La noticia de la inminente boda de Can Yaman ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento, generando un revuelo de expectativas y entusiasmo entre sus miles de seguidores. Y como era de esperar, la atención no solo se centra en la pareja que unirá sus vidas, sino también en los preparativos meticulosos y, lo que es aún más valioso para nosotros, en los momentos más personales e íntimos que rodean este gran evento. Uno de esos momentos que ha capturado la atención de todos, y que nos ha permitido ver a Can desde una perspectiva mucho más humana, vulnerable y sobre todo, real, es la emotiva despedida que tuvo con su madre. Imaginen la escena, la casa, probablemente adornada con los primeros vestigios de la celebración, rebosante de preparativos, la expectativa flotando en el aire como un perfume exótico, el aroma de las flores que anuncian la alegría venidera, y en medio de todo este torbellino de emociones y actividades, un abrazo que lo dice todo. Un abrazo entre una madre y su hijo, un vínculo que a pesar de la inmensa alegría de la nueva etapa que está por comenzar, siempre guarda un matiz de nostalgia, un tinte agridulce de lo que fue y una expresión pura de un amor profundo e incondicional. Hemos visto a Can Yaman en innumerables ocasiones, interpretando papeles intensos que cautivan a la audiencia, mostrando su carisma arrollador en la pantalla grande y pequeña, irradiando confianza y seguridad en cada movimiento. Lo hemos admirado en su faceta de galán, de actor talentoso, de figura pública que desborda magnetismo. Pero en este momento, ante su madre, vemos al Can más auténtico, al Can más vulnerable, al hijo que, a pesar de su fama estratosférica y su éxito sin precedentes, sigue siendo el niño que su madre ha criado, el joven a quien ella ha guiado y apoyado en cada uno de sus sueños. Las imágenes que han trascendido, aunque sutiles y delicadas, son increíblemente poderosas y elocuentes. No se trata de gestos grandilocuentes ni de demostraciones ostentosas de afecto, sino de miradas cargadas de significado profundo, de un abrazo prolongado que parece encapsular años de recuerdos, de palabras susurradas al oído que solo ellos dos pueden entender, mensajes codificados de amor y apoyo mutuo. Es la clase de momento que te detiene en seco, que te saca de la vorágine de la vida cotidiana y te recuerda que, detrás de las cámaras, de los guiones cuidadosamente escritos y de la admiración pública que a veces puede parecer etérea, hay una persona con sus propias emociones, sus miedos inherentes a los grandes cambios y, sobre todo, un amor incondicional y eterno por su familia, ese pilar fundamental que lo sostiene. La madre de Can Yaman, como muchas madres alrededor del mundo, ha sido un pilar fundamental en su vida, una figura de apoyo inquebrantable y un faro de amor constante. Ella ha sido testigo de sus sueños más ambiciosos desde sus inicios, ha celebrado con júbilo cada uno de sus triunfos, grandes o pequeños, y sin duda alguna, le ha ofrecido su apoyo incondicional en cada paso del camino, incluso en aquellos momentos de duda o dificultad. Ahora, al verlo partir hacia una nueva aventura, hacia la formación de su propio hogar, un nuevo capítulo que él mismo escribirá junto a la mujer que ama, la mezcla de orgullo inmenso que siente al verlo alcanzar la plenitud, y esa pequeña punzada de tristeza, casi imperceptible pero muy real, de verlo crecer, madurar y emprender su propio camino, es absolutamente palpable. Este momento de despedida no es solo un adiós a la vida de soltero, una etapa que llega a su fin para dar paso a otra, sino también un reconocimiento silencioso y profundo a todo lo que su madre le ha dado. Un agradecimiento sincero y desinteresado por cada sacrificio realizado, por cada palabra de aliento pronunciada, cada lágrima compartida y por cada sonrisa que le ha regalado. Analizando un poco más a fondo, ¿qué es lo que hace que este momento sea tan profundamente conmovedor y universalmente resonante? Creo que radica en la universalidad de la experiencia humana.
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una despedida similar, por un adiós que marca el inicio de algo nuevo y diferente. Ya sea al mudarnos a otra ciudad para estudiar, al emprender un viaje largo y transformador, al dejar el hogar familiar para buscar nuestro propio camino profesional, o como en este caso, al casarnos y formar nuestra propia unidad familiar. Son esos instantes cargados de emoción en los que la conexión familiar se vuelve el centro de nuestro universo, recordándonos de dónde venimos, quiénes somos en esencia y a quienes amamos de manera incondicional. Las madres, con esa intuición innata y esa sensibilidad que las caracteriza, parecen sentir el peso de la despedida de una manera especial, una mezcla de bendición y de esa leve aprehensión que solo el amor de una madre puede generar, un amor que vela por el bienestar de sus hijos por encima de todo. Hay una sabiduría antigua en sus ojos, una comprensión profunda de los ciclos de la vida y del amor. Imaginen el diálogo silencioso, la conversación no verbal que se produce en ese abrazo, en ese instante detenido en el tiempo. Tal vez su madre le dice con ternura: «Hijo mío, te veo tan feliz, tan pleno. Te deseo toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa que emprendes, que el amor y la alegría te acompañen siempre». O quizás con esa picardía y ese humor que caracterizan a tantas madres, un suave pero firme: «Cuida bien de ella, y no te olvides de llamar a tu vieja». Y Can, con la voz quizás un poco quebrada por la emoción contenida, respondiéndole con la sinceridad que lo define: «Gracias por todo, mamá. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar». Son esas frases sencillas, cotidianas, pero cargadas de un amor que ha sido forjado y pulido a lo largo de los años, un amor que ha resistido las pruebas del tiempo y las distancias. No son necesarias las palabras complicadas ni los discursos elaborados cuando el sentimiento es tan puro, tan profundo y tan genuino. La manera en que Can abraza a su madre, con esa fuerza que denota protección y ternura a partes iguales, nos dice muchísimo sobre la relación tan especial que comparten. Se percibe un respeto mutuo, una gratitud sincera y un vínculo inquebrantable que trasciende cualquier circunstancia. Además, este instante nos permite humanizar aún más a figuras públicas que a menudo admiramos desde la distancia. A menudo los vemos en la cúspide de su éxito, rodeados de admiradores efusivos, viviendo vidas que parecen sacadas de un cuento de hadas o de una película de Hollywood. Pero momentos como este nos recuerdan que al final del día, todos somos seres humanos con nuestras propias familias, nuestros propios lazos emocionales y nuestras propias vulnerabilidades. Ver a Can ser vulnerable, sentir la emoción de una despedida tan significativa, nos conecta con él de una manera mucho más profunda y auténtica. Nos permite empatizar con su alegría desbordante y, a la vez, con esa ligera melancolía que acompaña a los grandes cambios y a las transiciones importantes en la vida. Es un recordatorio de que la fama no borra las emociones ni los afectos más preciados. La boda, por supuesto, es un evento inherentemente feliz, un nuevo comienzo lleno de promesas y esperanza. Pero el acto de casarse también implica, de alguna manera, una separación del nido familiar para formar uno nuevo, un hogar independiente que será construido sobre las bases del amor y el compromiso mutuo. Y es precisamente en esa transición, en ese delicado equilibrio entre el pasado y el futuro, donde las despedidas se vuelven cruciales y significativas. Son como un cierre de ciclo, un agradecimiento por lo vivido y a la vez, una bendición para el futuro que se abre ante ellos. La madre de Can, al despedirse de él, está no solo despidiéndose de su hijo como un hombre soltero que emprende un nuevo camino, sino también despidiéndose de una etapa de su propia vida, de esos años intensos en los que lo cuidó, lo vio crecer y lo preparó para este momento trascendental. Hay un reconocimiento mutuo en ese abrazo, un entendimiento tácito de que ambos están viviendo un momento importante de sus vidas, aunque desde perspectivas y roles diferentes. Los medios de comunicación, en su afán por generar titulares y captar la atención del público, a veces se centran en los aspectos más superficiales y llamativos de la vida de las celebridades. Sin embargo, es en estos momentos de intimidad familiar, en estas escenas de profunda conexión emocional, donde realmente podemos vislumbrar la esencia más pura y genuina de una persona. La despedida de Can Yaman con su madre es un recordatorio poderoso y conmovedor de que incluso en el brillo deslumbrante de la fama, los valores familiares, el amor incondicional y eterno de una madre, siguen siendo anclas fundamentales en la vida de cualquier individuo, sin importar su estatus social o profesional. Es un testimonio vibrante de la importancia de mantener esos lazos, de nutrir y valorar esas relaciones que nos sostienen, nos reconfortan y nos fortalecen en los momentos más importantes de la vida.
Si pensamos en la cultura turca, los lazos familiares suelen ser extremadamente fuertes, profundos y altamente valorados. La figura de la madre, en particular, ocupa un lugar central y sagrado en la sociedad y en la estructura familiar. Por lo tanto, este momento de despedida entre Khan y su madre tiene una resonancia aún mayor dentro de ese contexto cultural tan rico y arraigado. Es un reflejo directo de esos valores tradicionales, de la importancia de honrar, querer y respetar a quienes nos dieron la vida y nos han guiado en nuestro camino. Khan, al mostrar esta emoción de manera tan abierta y sincera, no solo está siendo fiel a sí mismo y a sus sentimientos, sino también a las tradiciones y al amor profundo y sincero que siente por su madre, un amor que es un pilar de su identidad. Y ahora, mientras nos acercamos al gran día de la boda, es natural y comprensible que la emoción en el aire aumente, que la expectativa se intensifique. La preparación para una boda es un torbellino de actividades, de decisiones importantes, de detalles que deben cuidarse, de sueños que se están materializando y tomando forma. Pero en medio de todo ese ajetreo y de esa logística compleja, los momentos de conexión humana genuina, los instantes de pura emoción compartida, son los que realmente quedan grabados en la memoria para siempre, los que se convierten en tesoros invaluables. La despedida de Khan con su madre es, sin duda alguna, uno de esos momentos que estoy segura, él recordará para siempre, un recuerdo imborrable que atesorará en su corazón mientras inicia esta nueva y emocionante aventura junto a su futura esposa. Quisiera invitarles, queridos amigos, a que se detengan un momento a pensar en sus propias vidas, en sus propias experiencias. ¿Recuerdan alguna despedida similar? ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿Qué significó para ustedes esa separación, ese adiós que abría una puerta a algo nuevo? Estos momentos, a menudo cargados de una profunda emotividad, nos definen, nos moldean y nos recuerdan la importancia vital de las personas que nos rodean, de nuestros seres queridos. La emotividad de Khan en este instante, su capacidad de mostrarse vulnerable y sensible, no es una debilidad, sino una fortaleza inmensa. Es la demostración palpable de que tiene un corazón sensible, capaz de amar profundamente, de sentir intensamente y de valorar los lazos que lo unen a su familia. Y eso, amigos míos, es algo que todos admiramos y respetamos. Las redes sociales, como siempre, se han inundado de comentarios, de especulaciones y de expectativas sobre la boda, un evento que genera una gran expectación mediática. Pero este detalle, esta escena íntima de la despedida con su madre, nos ha ofrecido una visión mucho más profunda, más íntima y sobre todo, más genuina de lo que realmente está sucediendo en la vida personal de Khan Yaman en este momento crucial. Es un recordatorio conmovedor de que, detrás de cada celebridad que admiramos, hay una persona real con una historia única, con una familia que ama y con emociones humanas universales que todos compartimos, sin importar nuestras circunstancias. Y así, queridos amigos, hemos llegado a la reflexión de hoy, a la conclusión de este recorrido emocional. La emotiva despedida de Khan Yaman con su madre antes de su boda es un momento que nos ha permitido ver un lado más tierno, más humano y más auténtico de este carismático actor que tanto admiramos. Hemos analizado la profundidad de ese abrazo cargado de significado, las emociones que seguramente se cruzaron en ese instante suspendido en el tiempo y la universalidad de esa experiencia que, de una forma u otra, nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. Nos ha recordado la importancia fundamental de los lazos familiares, del amor incondicional y eterno de una madre, y de la belleza intrínseca de las emociones genuinas y sinceras, incluso en medio de la preparación de un evento tan grandioso y esperado como una boda. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido reflexivo y emotivo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo, al investigar y al compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta emotiva despedida. ¿Qué les transmitió este momento? ¿Les recordó alguna experiencia personal? ¿Tienen alguna anécdota similar que les gustaría compartir y que nos ayude a conectar aún más? Déjenmelo todo en los comentarios, porque leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, conocer sus opiniones y sus historias. Y si, como a mí, les ha conmovido esta historia y desean seguir descubriendo más momentos inspiradores, emotivos y humanos del mundo del espectáculo y de la vida en general, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se conecten con estas emociones, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que viene, porque tenemos muchas historias más por contar. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos.
Un abrazo enorme para todos, lleno de cariño y gratitud.